está en franco declive económico, con unas cifras que serían catastróficas para cualquier economía si no fuera porque sigue detentando el poder del músculo, sigue detentando el poder de la fuerza bruta. Si no fuera por eso, ya hace tiempo que Estados Unidos estaría en bancarrota total. Tiene un déficit comercial de 811.000 millones de dólares, que lo ha bajado un poquito gracias a que la política de Trump ha hecho frenar un tanto las importaciones, pero su déficit era mayor, era casi de 850.000. Es decir, estamos hablando de casi 1 billón de dólares, que todo el PIB de España es de 1 billón y poquito, para que alguno se pueda pensar de qué cifras estamos hablando. Tenemos un déficit fiscal en Estados Unidos de 1 billón de dólares, el déficit fiscal de 1 billón de dólares, una deuda pública que en el 1970 era de 390.000 millones de dólares y hoy es de 10 billones, 10 billones, de deuda pública. 10 billones, es toda la riqueza de Europa junta, Japón y más, o sea, es impresionante. Y una deuda total entre pública y privada de 54 billones de dólares. El PIB mundial está entre 75 y 80 billones de dólares, depende si nos dan los datos el FMI, si los da el Banco Mundial y tal, pero bueno, estamos jugando con unas 75, 80. Estados Unidos solito debe 54 billones de dólares, mucho más que la mitad del PIB mundial.